Este trabajo fue realizado por Diego Barba y Jorge Jiménez. Bienvenidos. Análisis de imágenes hiperespectrales. Las imágenes hiperespectrales miden la información a través del espectro electromagnético. Las imágenes hiperespectrales ofrecen a los geofísicos, geólogos y exploradores una imagen de la superficie con un número limitado de la extensión geográfica del suelo y subsuelo del área estudiada, o del área donde se capturó la imagen, y con el propósito de que estos profesionales puedan deducir los materiales que lo componen. Nuestros ojos solo ven la luz correspondiente a la banda visible del espectro. Existen muchas más bandas de luz que no son visibles, como en la imagen. Estos se encuentran a la izquierda y a la derecha del espectro visible. Esto se conoce como el espectro electromagnético e incluye rayos X, ondas de radio, rayos ultravioletas y la radiación infrarroja. Las imágenes hiperespectrales dividen regiones de esos espectros que no podemos ver en muchas más bandas y crea imágenes visibles de ellos. La superficie de la Tierra está cubierta de una gran variedad de materiales como el suelo, las rocas y el follaje, todo compuesto por diferentes tipos de materiales y compuestos químicos. Estos materiales reflejan solo una porción del espectro electromagnético, por lo tanto puede ser identificado por sus firmas electromagnéticas únicas. Los sensores hiperespectrales escanean la luz del Sol que rebota de la superficie de la Tierra mediante el análisis de vastas porciones del espectro electromagnético contenido dentro de esa luz solar. La tecnología hiperespectral utiliza sensores hiperespectrales que analizan la luz disponible que rebota sobre la superficie de la Tierra y que nosotros deseamos estudiar. Los sensores se montan generalmente en cualquier superficie, por ejemplo, aviones, satélites de órbita baja, que escanean y registran las diferentes áreas de la superficie. Los resultados de las exploraciones hiperespectrales son compilados por el software de la computadora en formas de cubo. En conjunto con otras tecnologías de imagen, las imágenes hiperespectrales pueden dar información detallada sobre el tipo de minerales y recursos que se pueden encontrar en áreas específicas. Al hablar de la imagen espectral, tenemos que hablar de la tecnología que nos permite hacer este tipo de estudio. Entonces hablamos de la teledetección. La teledetección es una técnica que nos permite adquirir la información a gran o pequeña escala y sin necesidad de mantener contacto directo sobre un objeto, con la utilización de instrumentos apropiados en radiación y recepción, en tamaño e implementación. La teledetección técnicamente lo que nos permite es registrar la cantidad de energía que refleja, absorbe o emite en una superficie la cual deseamos capturar en una imagen. Un sistema de recepción remota captura imágenes en diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético, y a cada una de estas se les denomina canales o bandas. Al hablar del elemento de radiación, debemos también considerar el medio por el cual se permite la radiación y que, volviendo al ejemplo del Sol, se considera a este medio la atmósfera. Un sensor hiperespectral trabaja con imágenes representadas en forma de cubo cuyos datos en 3 dimensiones representan para las 2 dimensiones líneas y muestras que identifican la ubicación espacial, y la tercera dimensión constituye la singularidad espectral de cada uno de los píxeles de las diferentes firmas espectrales. Las imágenes hiperespectrales en sus cientos de bandas utilizan frecuencias continuas para cada posición espacial, formando píxel o lo que se conoce también como firma espectral. Cada píxel nos indica un espectro continuo, logrando identificar en base a sus propiedades de reflectancia el tipo de material que lo compone. Cada material posee una reflectancia propia que varía en función de la cantidad de energía que el material absorbe. Por ejemplo, como vemos en esta figura, los espectros de la radiación que fueron datos recolectados de una parcela de suelo, cada material tiene una reflectancia y claramente observamos que para el suelo, la vegetación seca y la vegetación verde, la información espectral contenida en un píxel de imagen hiperespectral puede por lo tanto indicar los distintos materiales presentes en esa escena. La representación en forma de vector de una imagen espectral
La información que se obtiene puede ser muestreada espacial y espectralmente con el propósito de obtener una estructura de datos, cuyos valores espectrales estarán definidos en función de la longitud de onda y dando como resultado un espectro promedio de los materiales de los que la superficie en estudio está formado. Los datos de la radiación espectral que se ha obtenido son datos considerados para una dispersión en un espacio de k dimensiones de tipo euclidia, donde k es el número de bandas espectrales. A cada banda espectral se le asigna uno de los ejes del espacio, los cuales son ortogonales entre sí, por lo que estos espectros de cada píxel pueden ser considerados con un vector x, para xy mayor que 0, donde t es la matriz transpuesta. Al ser k-dimensional, los valores de y son los valores de la radiación en cada banda espectral, para todo xy mayor que 0. Los diferentes niveles de iluminación de la imagen van a permitir cambiar la longitud del vector espectral, por lo que esto también define la forma del espectro. Cada material está caracterizado por un valor del espectro, entonces esto lo podemos especificar si medimos la distancia euclidia entre los ejes, donde x elevado a la t es el producto escalar de los vectores x y y. La información espectral obtenida nos sirve entonces para confirmar la naturaleza o la morfología del objeto, incluso cuando estos tienen, por ejemplo, tamaños pequeños o están contaminados visualmente. Obviamente, si cada material tuviera un espectro fino y único, se podría medir con mejor precisión su valor de longitud de onda. Un ejemplo práctico tenemos en estas curvas que nos indica la variación de los espectros de un vehículo en una zona con árboles que tiene un total de 8232 píxeles y que para el ejemplo solo se considera 37. Entonces, las longitudes de onda del espectro del vehículo se solapan con las de los árboles, y como se nota en la figura, se hace difícil el discriminar las longitudes de onda respectiva en 0.7 micrómetros y 1.25 micrómetros para cada uno de los objetos. Los investigadores que realizaron este análisis consideran utilizar límites no lineales y grafican los datos en espacios de 2 dimensiones, donde los valores correspondientes a cada reflectancia representan histogramas dentro de sus mismas coordenadas, logrando así identificar las bandas espectrales para cada objeto mediante la exploración de los datos obtenidos anteriormente. Ahora les vamos a hablar de la diversidad de los modelos espectrales. Hay que tomar muy en cuenta que los espectros para cada material son muy diferentes e incluso para el mismo material. Esto se debe a las múltiples condiciones que aparecen en la tela de sección, entre los cuales los más considerables son las condiciones atmosféricas, la ubicación del objeto, el ruido generado por el propio sensor y el IFOV, entre otros. Los píxeles puros indican la composición del material, mientras que un píxel mixto contiene múltiples materiales, siendo estos los que mayor dificultad generan al momento de realizar su análisis y aplicar los algoritmos pertinentes de la explotación de datos. Los espectros que no varían son de tipo determinístico, y los espectros con variabilidad son de tipo aleatorio que producen una gran cantidad de información. Es así que tenemos algunos modelos que vamos a indicar a continuación. Modelo de densidad probabilístico. Este modelo utiliza el algoritmo de Keus, que agrupa las distancias angulares métricas, teniendo como resultado las gráficas de dispersión bien definidas para los diferentes espectros, donde X es cada espectro observado y es generado cuando se selecciona un espectro homogéneo de la clase K con una probabilidad de pi por K, para todo pi por K mayor que 0 y la sumatoria es igual a 1, seleccionando un espectro de X de acuerdo a la condición de probabilidad f, x y θ de K especificado para el valor de θ de K. Modelo subespacial. Si realizamos cambios de iluminación en un píxel, esto hace que se altere la longitud del vector espectral, pero su dirección, como está especificado por la forma del espectro, entonces no es afectada. La variación del espectro inducida por la iluminación pasa entonces a un subespacio restringido de m dimensiones del espacio para cada k banda,
dando a notar que esta variabilidad va a aumentar a medida que aumenta las m dimensiones de cada k-bandas, donde S de k son vectores linealmente independientes o equivalentes a una matriz S, y que proporciona una base para el subespaciado de la variación espectral. Modelo de espectral lineal. Es el modelo más utilizado y consiste en identificar las firmas espectrales puras existentes en una imagen. A estas firmas espectrales se les conoce como endmembers, y su combinación lineal hacen que se formen los píxeles mixtos, donde S de k son los espectros endmembers hasta m linealmente sumados con AK denominado abundancia, y que corresponde a las fracciones de los diferentes materiales, y W es un factor de ruido adicionado. Existen métodos alternativos que permiten combinar la información espectral con la espectral, logrando obtener una mayor precisión de la clasificación de los píxeles. El método MP introduce morfología matemática para definir la información espectral, y el otro integra la información contextual según los métodos de Compute-Boltz y Brusone. Ahora vamos a conversar de las bibliotecas espectrales. La información recogida sobre imágenes hiperespectrales son colecciones de espectros para diferentes tipos de materiales, entre otras han sido recopiladas en este tipo de bibliotecas, y que están disponibles para todo público, siendo su principal función la de ayudar a la interpretación de este tipo de imágenes. Se ha considerado el nombrar las más importantes, entre las cuales están la Biblioteca Espectral de USGS, la Biblioteca Espectral Amster y además la Aviris. Aplicaciones. El tratamiento con este tipo de imágenes es muy interesante, tomando en cuenta que su costo puede ser económicamente considerable. La utilización de dispositivos no tripulados, como los drones, permitirá engrandecer los campos de aplicación. Los estudios actuales han sido realizados en aplicaciones tales como la explotación de minerales, la caracterización química de la cubierta del suelo, la identificación de plagas sobre cultivos, el estrés vegetativo, la clasificación de residuos plásticos, utilización en procesos de automatización para la identificación de alimentos. En estas imágenes podemos observar que ha sido utilizado para la utilización en procesos de automatización que nos permiten identificar la calidad de los alimentos. O también ha sido aplicado este tipo de imágenes en la medicina. Esta imágenes hiperespectrales permitirá identificar algún tipo de enfermedad, logrando así que los médicos permitan diagnosticar al paciente de una forma más acertada. Este ha sido un breve análisis de las imágenes hiperespectrales. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.